Pero otro, no estoy seguro. Ya, entonces, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Qué me dicen del video? ¿Qué cosas rescatan? Ideas principales. Nicolás. Lo que yo entendí de las series de Fourier, el primer video, es que de cosas simples como eh, funciones armónicas, ondas, puede crear funciones complejas. Cualquier Mientras, función, ¿verdad? sí. Okay. ¿Alguien más? Estoy anotándote, Nicolás. ¿Alguien más? Marcelo. También he notado que habla sobre esto de un vector que está girando, formando un círculo Ya. y jugando con eso, ya sea, o sea, con la frecuencia, quiero decir, ¿no? Sí. Se va y combinando con otros círculos que parten de la punta de ese primer vector, se puede hacer todas estas, cualquier Dibujos figura técnicamente. 2D, ¿no? Sí, Ok, sí. muy bien. Digamos ahorita, para complementar eso, digamos, cuando tenemos un círculo moviéndose, si vemos la sombra hacia abajo o la sombra lateral, simplemente son senos y cosenos. Entonces, si un seno, si algo, ¿cómo decir? Si una figura lineal, por decirlo así, o en una dimensión, puede ser cualquier suma de senos y cosenos, como es el video, cuando tú juntes una proyección horizontal y otra vertical, digamos que es, como he dicho, la sombra de arriba hacia abajo o de derecha hacia arriba nos da senos y cosenos. Cuando tú juntes este movimiento, formas estos círculos, entonces eso va a crear dibujos en 2D. ¿Qué son estos dibujos en 2D? Simplemente son movimientos en una dimensión de senos y cosenos que se juntan paralelamente con movimientos de senos y cosenos en el eje vertical y juntos forman cualquier figura. De la misma manera que linealmente, vamos a ver ahorita a continuación, que linealmente cualquier figura cualquier función es una suma de senos y cosenos. Entonces, haciendo eso, podemos hacer estas cosas bidimensionales. Ashley, ¿qué más quisieras comentar? Bueno, no mucho, tal vez que lo que entendí, como usted dijo, si lo analizamos uno por uno y lo descomponemos, simplemente es una función de senos y cosenos, pero cuando los unimos y simplemente varía la amplitud, se podría formar varios diseños en 2D y es impresionante cómo estos, a pesar de que parece ahí todo desordenado, llegan a tener un orden y crear algo. Exacto. Muy interesante. Gracias, Ashley. Y finalmente, ¿alguien más quería participar? Ya. Entonces, les han anotado los tres, ¿ya? Retomando cosas importantes que sus compañeros y el video. Cualquier señal periódica es una suma de senos y cosenos. Acá vemos un seno, otro seno con diferente amplitud. Y yo lo sumo, me da esto de acá. ¿Ok? Y estos son sonidos, fíjense. Esto de acá es un sonido que lo voy a... no sé si estoy compartiendo bien, un ratito. ¿Dónde estamos? Compartir pantalla, sí estaba bien. Entonces, si escuchan, es eso de ahí. La segunda, mentira. Esta de acá es la de baja frecuencia, es este sonido. Esta de acá es la de alta frecuencia, es este sonido. Si nosotros juntamos ambos sonidos, nos va a dar el de arriba. ¿Ok? Escuchen. El de arriba nos da la unión de estos dos sonidos juntos. Tengo acá una onda cuadrada, totalmente diferente a lo que sea sinusoidal. Esto tal vez un poco, por decir. Y esto también es la suma de muchas. Acá era la suma de dos nada más. Esto de acá va a ser la suma de muchos. Fíjense, si yo sumo este de acá, sumo este de acá, y con amplitudes diferentes, amplitud, 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 si yo sumo todos estos, que son infinitos, me da esto de acá. ¿Ya? Fíjense, cuando yo utilizo solo un par, tengo esto de acá. Aumento más ondas,
con sus amplitudes respectivas, senos, y ya tengo una forma más parecida. Aumento, 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 y cada vez es más ese cuadrado. Y finalmente, cuando teóricamente aumento infinitos, he logrado reconstruir una onda cuadrada con ondas sinusoidales, ¿ya? Y acá podemos escuchar el sonido, fíjense. Cuando son poquitas, suena medio melódico. Mientras aumentamos más, cuando algo es medio cuadrado, ya suena medio de sintetizador. ¿Sí? Sintetizador, ¿ya? El tercer video explica de manera muy interesante este tipo de ondas. El tercer video de la lectura, que lo van a hacer después, ¿no? Y cualquier onda, cualquier dibujo, fíjense, cualquier dibujo que hagamos, ¿ya? En una dimensión en el tiempo, este dibujo es la suma de esto, más esto, más todos esos. Si yo sumo todos estos, me va a dar ese dibujo que he hecho ahorita. Si sumo unos cuantos, pues el dibujo medio que no se parece mucho, pero mientras más ondas con mayor frecuencia sumo, el dibujo ya toma la forma. Ahora, algo que quiero que tomen en cuenta es lo siguiente. Acá vamos a hacer un nuevo dibujo. ¿Cómo sería esto? Algo así. Tac, 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 tac. ¿Se nota? Sí, fíjense. Ya, acá está en el siguiente orden. Fíjense, este de acá es el primer armónico. Sí, eso citaré rápidamente. Acá tenemos esto, ¿cierto? El primero, que tiene la misma frecuencia, se llama el armónico fundamental. Y el segundo tiene una frecuencia doble. Si se fijan, el periodo se parte a la mitad. Y ese se llama primer armónico. Y el siguiente, que tiene una frecuencia doble, es decir, que el periodo se parte a la mitad, es el segundo armónico, tercer armónico, así. El primero es elemental, luego primero, segundo, tercero, cuarto armónico. Acá en este dibujo, fíjense, la amplitud del primer armónico es ese de acá. Y es pequeño, ¿ya? El primer armónico no siempre tiene la amplitud más grande, es pequeño. Este de acá, que es una frecuencia que como la que ven acá, es el que tiene más peso, ¿ok? Y acá vemos otros pesos, ¿ya? Entonces, eso quiero que tomen en cuenta. No siempre el primer armónico es el que tiene más amplitud, más peso. Tac, 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 tac. ¿Qué más queremos decir acá? Acá. Las series de Fourier, acá vemos lo que he dibujado. Fíjense. Las series de Fourier, es decir, encontrar esta onda y esta dada, lo que hay que encontrar es la amplitud. Esta amplitud, por favor, esto grábense. Este 8,5 10 a la menos 2 es el peso, es el coeficiente de la serie de Fourier, es lo que vamos a calcular. Para el siguiente, el peso o la amplitud o el coeficiente de Fourier es 1,9 por 10 a la menos 1. Luego acá es medio grande, acá más o menos, ¿no? 2,49 por 10 a la menos 1 o a la 10 a la 1, no sé, a la menos 1. ¿Para qué frecuencia? Para esta frecuencia de acá. ¿Ok? Entonces, estas amplitudes es lo que llamamos coeficientes de las series. Es decir, cuánto peso tiene cada frecuencia. Para esta frecuencia, este peso. Para esta frecuencia, este peso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá es lo que tenemos en 2D. ¿Ya? Cuando tenemos un círculo que da vueltas, como vemos en el video, eso es simplemente la superposición de algo sinusoidal horizontal con algo sinusoidal vertical. Y así se podemos formar estos círculos que se mueven y pueden crear cualquier figura en 2D. Ok, podemos dibujar lo que sea y mientras más ondas tenemos, llegamos a eso. Mientras menos ondas, va a ser menos aproximado. ¿Ya? Más ondas, más aproximado, etc. Lo que sí es interesante es esto de acá, presten atención. Acá tengo, esto creo que he hablado algo de JPG alguna vez. Tenemos una imagen, sí, cuando hemos hecho convolución. Tenemos una imagen, esta imagen es como si fuera un seno, fíjense. En blanco, en una punta tengo el pico del seno, que es lo más blanco que puede haber. Un ratito, por favor. ¿Dónde está mi cargador?
explícame acá. Espero que no se me apague. Ya. Ya. Decía, acá es como si fuera el pico del seno. Acá paso por 0, digamos, y acá lo más opaco es como si fuera la parte más baja del seno o el coseno. Entonces, esto es como si fuera el armónico, ¿ya? Y acá tengo el siguiente armónico con la siguiente frecuencia. Tengo dos ondas para que se vea bien. Acá es como si yo tuviera lo siguiente, o mejor acá. Cerrar. Acá es como si yo tuviera, como empiezo acá y termino acá. ¿Ven, verdad, lo que estoy rayando? ¿Verdad? Sí, Sí, pero está muy borroso. Cuando tengo acá, por ejemplo, es como si tuviera, empiezo acá, llego a un mínimo, luego un máximo, que sería esto de acá, y luego de nuevo a un mínimo. Es una onda con mayor frecuencia que la primera. ¿Ok? Y así voy aumentando la frecuencia. Es como un seno, pero en imagen, digamos, ¿ya? Horizontal y vertical tengo lo mismo. Tengo lo mismo, ¿ya? Y cuando tenemos imágenes, hacemos como una multiplicación, ¿ya? De algo, y estas son como armónicos de base. Primero el armónico de base y luego el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Luego voy multiplicando armónicos verticales, horizontales. Anotar, borrar todo. Ok. Voy multiplicando estas bases y obtengo estas figuras. ¿Ya? Fíjense, el el fundamental, ¿ya? O el que es 0, la línea recta. Este es el primer seno, digamos, vertical, el primer coseno horizontal, seno horizontal. Y luego voy aumentando la frecuencia, Multiplico entre ellos, multiplico este con este, obtengo esto. Multiplico este con este, obtengo esto. Multiplico todo esto con... Y esto de acá es como si fueran mi paleta de bases, de fundamentales. Todos estos cuadraditos en 2D es como si fuera estas bases. Esto de acá es una base, esto de acá es otra base, esto de acá, todos estos son bases con diferentes frecuencias. Lo que cambia es la amplitud. Mientras la amplitud que coloquemos a cada uno me va a dar la figura. La amplitud que yo coloque me va a dar la figura. Entonces tengo ahora estas bases, pero en 2D, y la amplitud, la intensidad que yo coloque a estas figuras me va a dar la figura final, que en este contexto de imagen serían imágenes en 2D. Fíjense, tengo esta figura A. Si yo utilizo solamente estas bases, fíjense, tac, tengo esto de acá. Y voy utilizando más bases, ya me asemejo. Acá lo mismo. Tengo pocas bases y tengo esta figura que se forma. ¿Ok? Y pongo más bases, más ondas, imágenes, más ondas y más imágenes, y más, y llego a la figura con más precisión que vendría a ser acá la de un gato. ¿Ya? Entonces, cuando vemos esto, es lo mismo que las ondas con diferentes frecuencias, solo que en 2D que se juntan en un contexto de imagen, y de la misma manera que la superposición de muchas ondas con intensidades respectivas me va a dar lo que yo quiera, la superposición de muchas ondas visuales, podemos decirlo así, con la intensidad correspondiente, ¿ok? Con la intensidad correspondiente me va a dar cualquier figura. Cualquier figura es superposición de estas bases. De la misma manera que cualquier figura es superposición de senos y cosenos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Veamos este último video cortito para que esté totalmente claro. Presten atención. This is what a sine wave looks like. And this is what a sine wave sounds like.
This is what a sawtooth wave looks like. And this is what a sawtooth wave sounds like. The sawtooth wave can be decomposed into a sum of sine waves of different frequencies. Los senos. This is what a triangle wave looks like. And this is what the triangle wave sounds like. The triangle wave can also be decomposed into a sum of sine waves of different frequencies. Fíjense, las frecuencias son las mismas, pero las amplitudes son diferentes. This is what a square wave looks like, to a sum of sine waves of different frequencies. This with natural sound. We can also do this with natural sounds. Un piano. Y esto es el sonido del piano. Pam. Y la suma de todos estos nos da ese sonido. Fíjense las amplitudes. Son diferentes a los del piano. Pequeñito, grande, diferente. Y la suma de eso nos da ese sonido de clarinete. Pero las ondas de base eran las mismas, son las amplitudes que cambian. Y cambiando esas amplitudes, cambiamos totalmente de sonido, de instrumento, etc. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario para que anote participación? Puntos extra de este último video. Ok. Ahora. Compartir pantalla. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Hemos visto hasta ahora el análisis en el tiempo. ¿Ok? Estamos entrando ahora al analizar todo lo que es la frecuencia. ¿Ya? Les recuerdo que la frecuencia va a ser la inversa del periodo. Y les recuerdo que la frecuencia es cuán rápido cambia. Esto ayuda a analizar ciertas cosas. Cuán rápido cambia una señal. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, algo en el tiempo. ¿Ya? Algo en el tiempo. Algo en el tiempo. Cuando nosotros analicemos tiempo, ¿ya? Cuando nosotros analicemos en la frecuencia el comportamiento de esta señal, supongamos que nos va a dar algo de este estilo, ¿ya? Esto de acá cambia más rápido, por lo tanto es normal que aparezcan frecuencias más altas. Esto de acá cambia más lento, este cambia, tac, tac, cambio rápido. Este de acá cambia lento, entonces es normal ver que las frecuencias son bajas, ¿ok? Las frecuencias que aparecen son bajas. Por eso es importante visualizar eso del cambio en el tiempo. Lo que hemos visto en los videos es lo siguiente.
cualquier señal va a estar compuesta. Cualquier señal, la de acá, va a estar compuesta por la suma de senos y cosenos. Esta amplitud es este valor de acá. ¿Cuánto mide esto? ¿Ya? No está correspondiendo, acá corresponde, acá no. Esta amplitud es lo que corresponde acá. Esta amplitud es lo que corresponde acá, etcétera, etcétera. Esta amplitud es lo que corresponde acá. Entonces, una señal que está compuesta de senos y cosenos, en el tiempo, la estoy describiendo ahora en la frecuencia angular. Les recuerdo que la frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia f, y f es la inversa de t, o omega es también 2pi entre t. ¿Ok? Entonces siempre vamos a hablar o ya sea de esta omega o esta f, son un poco indistintos, ¿ya? Simplemente hay un 2pi que afecta. Entonces teníamos un gráfico en el tiempo. Ahora tenemos un gráfico en las frecuencias. Y ese gráfico lo que me va a decir son, para las series de Fourier, es algo discreto. Es algo discreto. Para 0 me va a dar el valor de C. Ya, acá es el valor de C. La primera onda, la amplitud de la primera onda me va a dar el armónico fundamental. La segunda onda va a ser el primer armónico. La tercera onda va a ser el segundo armónico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso, cuando hemos visto el último video, nosotros en el tiempo, para el piano, tendríamos gráficas de este estilo, para una nota. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos, esto es en el tiempo, cuando nosotros hacemos las series de Fourier, encontramos una relación en la frecuencia. De acá tengo DC, el primero es omega 0, el segundo es 2 veces omega 0, 3 veces omega 0, etcétera. Voy a tener una gráfica discreta, la cual me dice que el primer armónico tiene este peso, el segundo armónico tiene este peso, su onda va a ser más grande, el tercer armónico va a ser más pequeño, etcétera, etcétera. Y vemos que para el violín hay otro mapeo diferente. Y este mapeo de amplitudes es lo que nos da la característica del instrumento. Esta es como su huella de identidad. ¿Ok? Algo que quería mostrar de manera bien concreta es lo siguiente, ¿no? Tenemos acá, el primer armónico tiene un periodo así. El segundo armónico tiene una frecuencia más grande y un periodo que está a la mitad. Vemos que acá es T medios. El tercer armónico, el siguiente armónico va a ser la mitad de eso, ¿no? Entonces todos se van disminuyendo siempre a la mitad. ¿Qué es el cálculo de las series de Fourier? Calcular las series de Fourier es calcular los coeficientes. Es decir, las amplitudes o pesos, como quieran llamarlo, o pesos de cada onda respectiva. Es calcular estos pesos de acá, es calcular estos pesos, estos pesos, estos pesos, estos pesos. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer analíticamente
Y conceptualmente, ¿qué significa eso? Significa todo esto, todo lo que hemos visto en el video, en la explicación, etcétera, que espero que les haya ayudado a entender. Tac, 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 tac. A ver, déjenme ver. Tenemos 10 minutos. Esto de acá no voy a alcanzar a hacer, creo, en 10 minutos. Simplemente terminaremos hablando de la motivación. ¿Por qué hacer un análisis en la frecuencia y no en el tiempo? Y acá hay un ejemplo. Supongamos que estamos grabando. Estamos grabando piano, guitarra y un cantante. Estamos sumando, la canción hace la suma de los tres ondas de sonido. Pero lamentablemente acá se añade un ruido de un bebé. Se añade este ruido de bebé, ¿ya? Si es que estoy en el tiempo, yo no puedo simplemente cortar acá, disminuir, aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque al disminuir o cortar el volumen voy a cortar todo esto de acá. Voy a perder la voz de la persona, ¿ok? En el tiempo. Pero si hago un análisis en la frecuencia, ya no voy a tener solo la suma de los tres y de este corrompido, sino voy a tener la suma de todo en frecuencias. Y la frecuencia de este llanto es mucho más grande que cualquiera de estas frecuencias. Entonces, si originalmente teníamos acá el mapeo de frecuencias, esto estamos en las frecuencias de la señal limpia, cuando escuchemos con el bebé, va a aparecer esto de acá, que significa una frecuencia alta. Frecuencia alta del llanto, Y simplemente podemos separar todo lo que nos interesa de ese llanto, haciendo simplemente un filtrado, multiplicando por una ventana en las frecuencias. Multiplico esto por esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto de acá, algo limpio. Y luego simplemente hago una, como vamos a aprender, una inversa, o de acá, luego volvemos al tiempo. Y en el tiempo voy a tener toda la música sin el llanto del bebé, porque hemos eliminado esto que era el llanto del bebé en las frecuencias. Entonces, ese es el interés, ese tipo de filtrados, ¿ya? Esto tal vez retomo la siguiente semana. Luego, algo que vamos a distinguir, estamos pasando del tiempo a la frecuencia. Cuando tengamos funciones o notas, como hemos visto, de un piano y demás, que son periódicas, ya, funciones periódicas, tac, como lo que hemos visto, o la sierra, tac, etcétera, etcétera, algo que se repite, vamos a hacer un análisis de las series de Fourier. Cuando la señal no es periódica, ya esto de acá, periódico, cuando la señal no es periódica, es decir, es lo que sea, ya, pero no se repite, no vamos a hacer análisis de las series de Fourier, sino vamos a hacer la transformada de Fourier, que es el siguiente capítulo. ¿Ya? Entonces, cuando es periódico, series de Fourier, y vamos a obtener valores discretos en la frecuencia. Discretos en la frecuencia. Fíjense, repito, hemos obtenido acá, ¿verdad? Esto es acá, es como si fuera algo discreto. Es una gráfica, tac, tac, de omega o de K, vamos a ver eso después con más detalle, y tengo que para acá tengo este punto, para el otro tengo este punto, para este tengo este punto, tac, discreto, ¿ok? Discreto. Y esos son cuando hagamos series de Fourier. Cuando hagamos la transformada de Fourier,
los valores van a ser continuos. ¿Ya? Como acá veíamos, digamos, tenemos este contexto, ¿verdad? Tac, tac. Y acá, digamos, vamos a hacer la transformada de Fourier. Vamos a encontrar algo de este estilo, digamos, continuo. O si no, algo de este estilo que parece medio continuo, digamos. ¿Ya? Por el momento nos vamos a concentrar en las series de Fourier. En las series de Fourier vamos a tener lo siguiente. Para irnos, últimas preguntas. Hemos dicho que cualquier señal es, por lo que hemos aprendido, es una suma de senos y cosenos. En lo que nosotros utilizamos, ¿qué vamos a sumar? ¿Vamos a sumar senos, cosenos o qué? ¿Qué es equivalente a sumar senos y cosenos, hemos dicho? ¿O qué es equivalente a seno o coseno? Una función exponencial. Un exponencial de Euler. Entonces, cualquier señal x de t es una sumatoria de senos con diferentes frecuencias, ¿ya? Donde k es lo que va variando. ¿Ok? Senos y o cosenos. Pues acá es algo de este estilo. Tac, es igual a la sumatoria de un coeficiente de k omega 0t más otro coeficiente con coseno de k omega 0t. Fíjense, solamente concentrarnos en esta parte de acá. Esto de acá representa este seno de acá. Tac, eso representa, ¿ya? Cuando a este seno de acá, cuando este K va cambiando para K2, entonces el seno que era así, ahora va a ser más con mayor frecuencia. Entonces estoy sumando el siguiente. Cuando K sea 3, va a ser mayor frecuencia. Estoy sumando el siguiente. Y a cada uno le corresponde un peso o una amplitud. Este A de K es el peso de esa onda en especial. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos aprendido. Y lo que hemos visto anteriormente es que sumar senos o cosenos es equivalente a sumar exponenciales de Euler. Cualquier señal va a ser la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de senos y cosenos. ¿Ya? Esto de acá es una caja con sinus y cosinus, ¿no? Y esto de acá, este C de K son los coeficientes. Es el peso que tenemos que encontrar para esta función. Tengo que encontrar cuánto es esto, cuánto es esto, cuánto es esto, para poder sumar de manera correcta y que me dé esto de acá. Para esto lo mismo. Para el piano lo mismo. Tengo que encontrar estos pesos. Y matemáticamente esos pesos es este C de K. ¿Ok? Y este C de K lo encontramos con esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula que se parece un poquito a la transformada de Laplace. La función e a la menos j k omega 0t. Les recuerdo que Laplace era e a la menos st. ¿Ya? Acá tenemos e a la menos jk omega 0t. Donde omega 0, ojo, donde omega 0 es 2pi entre t y donde t es el periodo de x de t. Porque les recuerdo que cuando estamos haciendo series de Fourier, tiene que ser sí o sí periódico. Tiene que ser así. Va a haber un periodo que podamos calcular. Acá, por ejemplo, el periodo es esta distancia. Acá el periodo va a ser esta distancia. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner un omega 0. ¿Y ese omega 0 qué es? Es 2pi entre el periodo de la función que estamos analizando. Y C de K lo hay así. Cuando yo
encuentro estos CDKs, estos pesos, estoy haciendo un análisis de la ecuación. Estoy analizando, estoy encontrando cuáles son los pesos de los senos que van a formar eso. ¿Ok? Y cuando yo esos pesos los sumo, cuando yo hago esa suma de senos y cosenos con todos los coeficientes correspondientes, estoy reconstruyendo. La señal x de t que tenía previamente la estoy reconstruyendo. Estoy haciendo una reconstrucción o una síntesis, ¿ya? Entonces, siempre que hablamos de síntesis, estamos haciendo como una reconstrucción de la señal original, que digamos era esto de acá, este cuadrado, digamos, tac, 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 que es la señal original. La estoy reconstruyendo con la suma de senos y cosenos. Estoy haciendo esta suma, estoy reconstruyendo por otro lado. Y para hallar estos pesos, para hallar los pesos de CDK, ¿y qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un análisis de las series de Fourier. Quedamos ahí. Estén atentos a cualquier mensaje en WhatsApp, por favor. La próxima clase hemos hecho, creo que, una revisión muy conceptual. Espero que esté claro, porque si está claro esta parte conceptual, la parte matemática es más sencilla. Por eso me he tomado el tiempo, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver cómo calcular los coeficientes para un par de funciones periódicas y también cómo se hace esto en MATLAB, ¿ya? Que les vaya muy bien. A priori, las dos lecturas es para el viernes en la noche, pero tal vez retrase un poco eso. Estén atentos a lo que voy a escribir esta tarde en el grupo. Si no me he olvidado anotar a nadie y nadie tiene alguna pregunta, quedamos ahí. Quería saber si anotó las últimas participaciones, sí. No me recuerdo, la verdad. Déjame ver. ¿De qué parte? Después de ver el video. Acá te tengo anotado. Esto, ¿verdad? ¿O algo Sí, más? Ok, solo era eso. listo. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Ok, Inge, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego.